Contando el cuento con Ángel Guzmán. Estamos en Contando el cuento, mi nombre es Ángel Guzmán y hoy me encuentro en la Facultad de Derecho con un amigo, maestro y un personaje muy distinguido, Joel Curtidor. Buenos días, Joel. Muy buenos días, Ángel. Encantado de estar contigo y muchísimas gracias por la invitación. Es un placer tenerte aquí en Querétaro, sobre todo porque, tal vez muchos no te conozcan. Eres de Guanajuato y das clases en Celaya, entre otras muchas cosas que tú haces. Cuéntanos más bien de tu trayectoria académica, Joel. Bueno, yo tengo aproximadamente 40 años dentro del ámbito de la docencia y de la investigación educativa. He trabajado en el ámbito de escuelas secundarias, preparatorias, pero sobre todo en profesional. En el caso de la educación tecnológica y con el modelo educativo basado en competencias. Soy uno de los pioneros en el país en este tipo de actividades educativas. Siempre he querido preguntarte algo. ¿Ibas a ser sacerdote? Sí, así es. Hubo un tiempo en que me dio por la cuestión mística en mi adolescencia y en función de ello acudí con los religiosos agustinos en la ciudad de Aguascalientes y definitivamente estuve ahí con ellos estudiando la carrera sacerdotal. ¿Cuánto tiempo más o menos estuviste? Aproximadamente fueron 12 años. ¿12 años? Así es. Desde bachillerato hasta filosofía y teología, pasando por el tiempo considerado llamado como noviciado, que lo hice en la ciudad de San Luis Potosí, en el convento o en el ex convento, no, pues es convento todavía porque siguen viviendo ahí monjes, en el convento de San Agustín, en la ciudad de San Luis Potosí. ¿Qué te dejó esta congregación? Porque sabemos que cada congregación tiene su carisma y tiene su misión específica, pero a ti como persona, ¿qué te dejó esa congregación? Fíjate que pude reconciliar, a final de cuentas, lo que es el conocimiento desde el punto de vista de la verdad, pero no solamente el conocimiento de Dios o el conocimiento absoluto, sino el conocimiento epistemológico, o sea, los distintos agregados de conocimiento que nos delega la ciencia, que nos hereda la ciencia, y que muchas veces las personas lo contraponen a lo que es la verdad mística o la verdad divina. Entonces yo, gracias a los estudios que realicé con los religiosos agustinos, pude concatenar esa aparente contradicción entre el conocimiento científico y el conocimiento de Dios. Yo aquí en Querétaro tuve contacto con los agustinos porque yo pertenecía a una congregación que eran los misioneros de África y nos juntábamos a jugar frontón ahí en el Fray Luis de León, aquí en Querétaro. Era la competencia entre los padres blancos y los agustinos. Pero qué bien, me da gusto porque sé que desde que te conocí, esta parte religiosa nos conjugábamos en varias cosas, ¿no? Sobre todo porque de alguna manera, aunque ya no seguimos ahí, los principios y la espiritualidad queda, ¿no? Y nos une como personas. Sí, así es. Cuando alguien pertenece a un movimiento relacionado con Dios, pues lo primero que se adquiere y lo último que se pierde, o al menos eso espero, pues es esa ansia de conocimiento no solo de la realidad material, sino de aquello que hay más allá de la materialidad, ¿no? Y pues ese conocimiento de lo no material, pues solo puede lograrse si se afilia uno a alguna corriente de pensamiento con vocación o características místicas. Claro, ¿y hoy en día te consideras espiritual, religioso o nada que ver? Muy espiritual, y bueno, pues yo sigo siendo católico, apostólico y romano. Pertenezco a la religión católica. No he renegado jamás, no obstante que no pude ser sacerdote, nunca he renegado de mi postura de creer en lo divino con las características de la Iglesia católica.
Entre otras cosas que sé que has estudiado esta historia. Así es. A mí me apasiona la historia. La pregunta, ¿por qué no seguiste en esa línea de la historia? O porque, bueno, lo que yo sé es que cambiaste hacia la economía, también hacia la pedagogía, la educación, ¿no? Sí, bueno, los estudios formales que yo tengo en un primer momento a nivel licenciatura son en economía política. En segundo momento son en filosofía e historia. Y en el último de los casos es los estudios formales de una maestría en pedagogía. De esta manera, para mí lo económico va relacionado con lo filosófico, lo político y lo pedagógico. Entonces, por ese lado y por ese motivo es que pues mis aficiones son, aparte de la historia, pues en mayor grado la economía, e incluso en ocasiones estudio la historia, pero con perspectivas de la evolución económica de las sociedades. Mira qué interesante, bueno, porque realmente todas estas materias como quiera se relacionan, ¿no? Y la historia es un punto en donde puedes ver atrás, en el presente, yendo hacia el futuro, ¿no? Sí, es que a final de cuentas la comprensión de la realidad material, no nos metamos a la realidad trascendente, sino a la realidad material, solo puede ser entendida en su contexto de un lugar y un tiempo, un estar en un momento determinado, en un espacio, en un lugar determinado y en un tiempo determinado. Y eso pues nos lo da precisamente la historia. En el cómo estar, bueno, pues ya no lo da algunas otras cosas como la política, como la filosofía o como la economía. Pero lo importante es la comprensión de uno y el entorno desde el punto de vista del estar, y eso es la historia. Joel, sé que también tú eres un amante de la cultura. ¿Te gusta ir a los conciertos, a los programas culturales, al Huapango? También sé que te gusta y que te Claro. encanta ir a Huapango, sobre Así todo es. en este lugar de Querétaro, se me fue ahorita el nombre, San Joaquín, Así donde es el festival del Huapango. Así es. Cuéntanos, para ti, ¿qué es la cultura? Bueno, de manera general, la cultura es todo el ámbito en el cual se interrelaciona de forma social el hombre. El hombre consigo mismo y el hombre con todo lo que le rodea. Entonces, cualquier expresión, y lo digo desde el punto de vista más lato, más amplio, toda expresión de relación del hombre consigo, con sus semejantes y con el entorno, pues es cultura, crea cultura. Hablamos en ocasiones de cultura y pareciera ser que hay un área muy particular, muy específica de la cultura cuando hablamos de las bellas artes, de la música culta o de la música de conservatorio, de la pintura de caballete o de alguna pintura que está relacionada con una manifestación muy particular de alguna corriente pictórica o de algún creador, pintor, pero no, digo, cultura lo es todo, pero también cultura es lo poco y a lo que muchas personas tienen posibilidad desde su punto de vista de estrato social, ¿no? Todo ello puede ser considerado como cultura desde mi punto de vista. Sí, porque por ejemplo el Huapango, como es un festival tradicional de una región, pero es una expresión de un pueblo, ¿no? Tanto el bailable, la música, la letra, lo que nos dicen en esa letra, ¿no? Sí, para mí el Huapango, así como toda manifestación folclórica, es la expresión más pura de la raíz, o sea, del lugar de donde vienen las personas. Muy específicamente nacimos en regiones, en la región de la Huasteca, la región del Llano, la región serrana, la región de la costa, y por el simple hecho de haber nacido ahí, hay como una raíz
que nos permite sentir y que nos permite disfrutar, y sobre todo que nos permite expresarnos de determinada manera, desde cierto punto que no sabemos por qué, pero lo hacemos, y lo hacemos de la mejor manera posible. Entonces, para mí, la expresión cultural, en este caso folclórica, implica el hacer patente la raíz de la que se nutre y la que le hace ser idénticamente a las personas. Otra pregunta, no sé qué tanto sepas tú, pero por ejemplo, el muralismo fue una expresión pues también de nuestro pueblo, pero hoy en día, por ejemplo, yo puedo ver ahí en Celaya y también aquí en Querétaro, por ejemplo, ahí por el estadio de Celaya hay un puente donde hay la parte, la base del puente está toda pintada, son murales, son Así representaciones de personas, y en el centro de ahí de Celaya hay varios paredes también con expresiones de artistas, me imagino que de la región y de Celaya, y aquí en Querétaro también. ¿Eso también se puede llamar muralismo o qué expresión le podemos poner hoy en día? Sí, mira, el muralismo de una u otra manera, o la expresión pictórica o artística a través de la pintura que utiliza los muros, es una forma de reaccionar en contra precisamente de una concepción muy particular de lo que se consideraba como pintura de caballete, la pintura clásica, o sea, la pintura que tenía que cumplir con ciertos cánones o con ciertas reglas que solo se aprendían en la escuela, y por parte de una corriente también muy identificada de creadores plásticos. Entonces, en México, y debido a los cambios sociales que se generaron en su tiempo, algunas personas utilizan espacios externos, que como son los muros, y espacios enormes que antes no eran utilizados absolutamente para nada, sino que eran accesorios a una obra arquitectónica, que estos son los muros, y al momento de plasmar sus ideas y su sensibilidad artística a través de la pintura, pues es como surge el muralismo. Y tenemos personas mexicanas, sobre todo, sobresalientes en este rubro, como puede ser desde David Alfaro Siqueiros o el mítico Diego Rivera, ¿no? Claro. En Guanajuato, en Celaya específicamente, hay enfrente de donde está el estadio de fútbol que tú bien mencionas, hay unas expresiones muy bien logradas de lo que es el arte, por así decirlo, urbano. Artistas que nadie les enseñó, que aprendieron de forma autodidacta y que empiezan a tomar esos espacios como propios, porque nadie se los otorga, sino que los toman y empiezan ahí a expresar sus sentimientos, y que generan verdaderamente áreas pues como una especie de isla de belleza inusitada, ¿no? No cumplen con ninguna corriente en particular de expresión pictórica, no obedecen a ningún tratado escolástico propiamente dicho, o ninguna preparación escolar para poder pintar lo que sienten, sino que toman aquello que está ahí y en ello plasman, porque en eso son pilares, son partes de debajo de la carretera, por así decirlo, de la pista que se construyó, y en donde las personas que van y se hacen propias de ellos, van y expresan sus sentimientos. Entonces, para mí es un muralismo que retrata o que refleja el arte urbano en su más pura expresión. Pero lo mejor de todo, las personas que normalmente andan rayando o que andan también manifestándose a través de los grafitis, no son capaces de manchar o de sobreponer alguna otra
manifestación que ellos consideran también como propia, por sobre aquella que verdaderamente es una obra muy bella y que manifiesta arte. Claro. Cambiando ahora de tema, sé que te gusta la trova. Sí, claro, también. ¿De qué nos puedes decir de esta música, de estos cantos? Bueno, cuando las personas encuentran dentro de su ser una raíz que les permite expresarse de manera artística, pues lo pueden hacer a través de la pintura, a través de la danza o a través de la música y de la poesía. Y en este caso, para mí, la trova es precisamente la conjunción de la poesía y de la música. Hay personajes en México, autores muy grandes como Alejandro Filio, que llevan la trova a un ámbito, pudiéramos decir, el máximo. Hay autores muy prolijos, como por ejemplo tenemos a Fernando Delgadillo, que escribe 1,000 canciones porque tiene un acervo infinito de posibilidad de inspiración, pero la palabra hecha poesía acompañada de la música a través de una inspiración muy delicada, incluso llegando a lo sublime, pues lo tenemos con Alejandro Filio. Alejandro tiene a otro hermano, por ejemplo David, que también hace trova, que también compone música, sobre todo piezas a través de la guitarra, pero pues Alejandro Filio es uno de los garbanzos de a libra que podremos encontrar dentro de este tipo de manifestaciones artísticas. Entonces la trova puede narrarnos desde cuestiones cotidianas en el ámbito sentimental hasta cuestiones políticas de todo tipo o incluso situaciones sociales. La trova nos la heredan de una u otra manera los autores cubanos y debido a su relación muy particular que tienen con su situación política, bueno, pues dejan obras musicales con letras muy bellas, sobre todo también cuando introducen su inspiración para relatarnos los sentimientos que están sintiendo, que están profesando en ese momento. Pero la trova actual ha ido más allá de los ideales y de las cuestiones políticas. No quiere decir que no las sigan abordando, pero se ha dedicado más a los sentimientos del hombre mismo como tal, y que ha generado pues expresiones como las que te acabo de comentar de Alejandro Filio, que además ellas tienen también un sustento de raíz y de basamento en pues Joan Manuel Serrat o en Víctor Manuel allá en España, que también son dos de los grandes, por así decirlo, los primeros trovadores que hacen poesía y a la cual posteriormente le ponen música, ¿no? Para mí eso es la trova. Joel, ¿cómo podemos hacerle nosotros para motivar a los chavos que se preocupen de la cultura? Bueno, los jóvenes en la actualidad tienen manifestaciones cotidianas que son expresiones de lo que para ellos es cultura. Ellos crean cotidianamente con sus acciones una cultura distinta a la de nosotros. Más bien quizás la pregunta sería, ¿cómo pudiéramos hacer para que los jóvenes entiendan que las expresiones culturales de los que supuestamente somos viejitos también pueden ser una alternativa atractiva para ellos? Y bueno, pues de la única manera es creando las oportunidades para que ellos conozcan estas expresiones artísticas y de una u otra manera puedan tener filiación hacia ellas. Nadie puede entender o querer aquello primero que no conoce y luego que no entiende. Y sobre todo, no puede hacerse partícipe de algo que no le dice absolutamente nada. Entonces tenemos que darle significancia a las manifestaciones culturales actuales para que los jóvenes puedan encontrar en ellos también otra ruta u otra vía de identidad que los haga pues
establecerse como parte de todos nosotros. No quiere decir que no lo sean, pero lo que pasa es que ellos tienen ya una identidad propia con sus propias manifestaciones de identidad y culturales. Joel, pues te agradecemos tus palabras y haberte conocido un poco más. De verdad te aprecio mucho y te reconozco que de verdad eres un hombre interesante por todo lo que sabes. Gracias por darnos esta pequeña entrevista para nuestro canal y nuevamente gracias por escucharnos y vernos en este canal Contando el Cuento. Muchas gracias.